Saludos, distinguido profesor y queridos espectadores. En esta ocasión les vamos a hablar sobre los métodos numéricos y este tema será presentado por Laura Batista y Laura Lozano, estudiantes de Ingeniería Industrial. Entre los métodos numéricos se encuentra el método de Newton, orden cúbico y método secante. El método de Newton comprende el método de Newton-Raphson, que es uno de los métodos que muestra mejor velocidad de convergencia, llegando a duplicar en cada iteración de los decimales exactos. Su fórmula general es x sub n más 1 es igual a x sub n menos función por x sub n entre función prima de x sub n. Obtención del algoritmo. Primeramente, se debe partir de una aproximación inicial x sub n de la solución infinita. El método, como hemos visto, parte de suponer que se puede despreciar el sumando entre infinito menos x sub 1 al cuadrado del desarrollo de Taylor de la función. Pero si la aproximación inicial está lejos de la solución, al despreciar el valor infinito menos x sub 0 al cuadrado, podemos estar cometiendo un error muy grande y el método de Newton termina por alejarnos de la solución en lugar de acercarnos a ella. Segundo, deben darse las condiciones para que cada iteración el valor x sub i esté más cerca de infinito que el de la iteración anterior i menos 1. Para entender cuáles son tales condiciones, observemos que la ecuación y es igual a función de x sub 0 más x menos x sub 0, f' de x sub 0, corresponde a la recta a función de x en x sub 0. Por tanto, la solución x sub 1 de la ecuación función de x sub 0 más x menos x sub 0 y f' de x sub 0 es igual a 0, es el punto de corte de la recta anterior con el eje de las abscisas. Convergencia del método. El orden de convergencia de este método es por lo menos cuadrático. Nótese de todas formas que el método de Newton-Raphson es un método abierto, es decir, la convergencia no está garantizada por un teorema de convergencia global, como podría estarlo en los métodos de falsa posición o de bisección. Así es necesario partir de una aproximación inicial próxima a la raíz buscada para que otro método converja y cumpla con el teorema de convergencia local. Estimación del error. Se puede demostrar que el método de Newton-Raphson tiene convergencia cuadrática si el infinito es raíz. Entonces nos daría esta fórmula. Pero para encontrar el error relativo entre dos aproximaciones sucesivas sería error es igual a x sub k más 1 menos x sub k entre x sub k más 1. Esto significa que si en algún momento el error es menor o igual a 0,1, a cada nueva iteración doblamos aproximadamente el número de decimales exactos, con lo cual se toma el error relativo como si la última aproximación fuera el valor exacto. El método de orden cúbico o método de Euler. El método de Euler es el más básico y sencillo de todos los procedimientos usados para encontrar soluciones numéricas aproximadas a una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, siempre que se conozca su condición inicial. Y su fórmula general viene siendo y sub 1 más 1 es igual a y sub 1 más f por x sub 1, y sub 1 por la altura. Muchas gracias.
Ahora continuamos con Laura Lozano. Análisis de error. Es el estudio y la evaluación de estas incertidumbres y sus dos principales funciones son permitir a los científicos estimar el tamaño de sus incertidumbres y ayudarlos a reducirlas cuando sea necesario. La solución de las ecuaciones diferenciales por medio de métodos numéricos involucra varios tipos de errores. Primero, error del método, también conocido como error del truncamiento local y global. 2, local y 3, propagado. La suma de los dos es el error global. Redondeo, truncamiento. Ahora seguimos con el método de la secante. El método de la secante es un método para encontrar los ceros de una función de forma iterativa. Uno de los objetivos de este método es eliminar el problema de la derivada de la función, ya que existen funciones que describen fenómenos físicos en la vida real cuya derivada es muy compleja. ¿En qué consiste? Bueno, es una variación del método de Newton-Raphson, donde en vez de calcular la derivada de la función en el punto de estudio, teniendo en mente la definición de derivada, se aproxima la pendiente a la recta que une la función evaluada en el punto de estudio y en el punto de la iterada anterior. En otras palabras, el método de la secante es un algoritmo de la raíz de investigación que utiliza una serie de raíces de las líneas secantes para aproximar mejor la raíz de una función f. El método de la secante se puede considerar como una aproximación en diferencias finitas del método de Newton. Sin embargo, este método fue desarrollado independientemente de este último. El método se define por la relación de recurrencia de lo que vemos en pantalla. Como se puede ver, este método necesitará dos aproximaciones iniciales de la raíz para poder inducir una pendiente inicial. Y para las conclusiones, el método de la secante se basa en el método de Newton, donde no se requiere calcular la derivada. Este método casi nunca falla, ya que solo requiere de 2 puntos al principio y después el mismo método se va retroalimentando, es decir, se va acomodando hasta que encuentra la raíz. Dado a que el método es un proceso iterativo, se encuentra la aproximación casi con la misma rapidez que con el método de Newton. Este método cuenta con la desventaja de que debido a que es un proceso iterativo, corre el mismo riesgo que el método de Newton de no converger a la raíz. Resulta sencillo calcular las raíces con este método, ya que parte de 2 puntos y estima la tangente, es decir, la pendiente de la recta. Y bueno, hasta aquí la exposición de hoy. Espero que le haya servido mucho y muchas gracias.